Buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación, de la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto saludarles, compartirles que hemos iniciado el trabajo ordinario de la Comisión Permanente. Esta fue una reunión de apertura y tenemos muy claro el trabajo que la Comisión Permanente tiene durante este periodo de receso. Hay temas importantes en materia de relaciones exteriores, hay un conjunto de iniciativas que tanto diputados como senadores tramitan para fortalecer el marco normativo de nuestro país, y estaremos acompañando al diputado presidente Santiago Krill, fue un desliz, Santiago Krill, el diputado Santiago Krill, mi amigo presidente, para estar atentos al trabajo que él desempeña. Desde luego, en mi calidad de vicepresidente de la mesa directiva, y acudimos con las y los senadores a esta tarea. Así es que ustedes ya escucharon el orden del día que se atendió. En este momento se instalaron las 3 comisiones que corresponden al desahogo del trabajo legislativo, y estaremos atentos a el desempeño de esta responsabilidad que tenemos. Así es que yo estoy para servirles y estamos atentos a las preguntas que pudiera haber de parte de ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias, señor senador. La primera pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Margarita, muchas gracias. Hola, senador, muy buena tarde. Preguntarte cómo vislumbras el próximo año, sobre todo en materia política electoral. Vemos que están muy confrontados los partidos políticos. Está dividido en 2 bloques, uno el que representa tu partido Morena y el otro que conforman el PAN, el PRI y el PRD. Hay 2 disputas muy importantes en torno a los estados de México y de Coahuila, sobre todo el estado de México. La violencia en el país pues sigue creciendo, y ahora al menos para mí, lo preocupante es las agresiones en contra de los periodistas. Estos nomás los veíamos en el interior de la República Mexicana. Sin embargo, ahora no sé si es el crimen organizado o quién, pues ya se atrevió a atentar en contra de uno de los informadores más vistos en los medios de información. Entonces, ¿cómo le van a hacer para que la violencia no se desborde y que el próximo, en el 2024, pues se llegue con una estabilidad política y social al relevo de la presidencia de la República, a fin de que pues esta ola creciente no vaya a generar lo que vimos en elecciones anteriores, en donde se secuestra, se asesina, se amenaza, bajan a candidatos a puestos de elección popular? ¿Cómo le van a hacer ustedes desde el Congreso? Hace rato le preguntaba lo mismo al diputado Santiago Krill, que se pongan de acuerdo los legisladores en primera instancia para evitar que esta situación se desborde y haya ingobernabilidad en el 2024 previo a los comicios federales. Gracias. ¿Es 1 a 1? Aquí se acostumbra 1 a 1. ¿O quiere que las reunamos todas? Como ustedes tengan. 3 preguntas, entonces cerramos. La siguiente es de Alfredo Flores, de News México, por favor. Buenas tardes. La calidad de los futuros consejeros del Instituto Nacional Electoral, ¿cómo se va a garantizar que sean gente con perfil bueno? Porque nada más de ver lo que hizo la Comisión de Derechos Humanos, de mandar a una maestra de yoga en risa, es preocupante. Y que vayan a imponer Morena y su mayoría a consejeros de bajo perfil que sean más afines a lo que ordena el gobierno federal, más que un proyecto de nación, sino es a una persona en particular. Entonces ahí sí sería preocupante, y la situación para el 24, que hubiera consejeros que no sean imparciales, sino que sean parciales al color guinda, que eso sería lo preocupante. ¿Cómo van a garantizarle eso a la ciudadanía, de que pues que lo que se ganó en 30 años se siga cosechando y se siga pues perfeccionando, ¿no? Final de cuentas esa es la idea, ¿no?
llegar a ir mejorando constantemente. Y una segunda es, ¿cómo van a corregir la situación de México a nivel internacional? Ha habido muchas pifias de este gobierno, pues las podemos acreditar más a Marcelo Ebrard, que es el canciller que debería de estar poniendo la situación, porque nunca se había visto, o no recuerdo, que incluso a un embajador se le diga ya es una persona no grata y que se le expulse de esta manera, ¿no? Y podemos hablar de varias pifias, ¿no? Un aspirante a diplomático en Panamá o República Dominicana que no lo aceptaron, otra también que querían enviar, tampoco fue aceptada. En fin, si vamos sacando el caso de España y organismos internacionales, ¿cómo van a corregirlo desde el Senado? Porque ahí es donde viene todo el tema internacional. Muchas gracias. Gracias. Adelante, senador, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, Margarita, Alfredo, amigas, amigos. Estamos en la antesala del 2023, la elección de dos entidades federativas donde hay renovación del Poder Ejecutivo Estatal. Sin duda pondrá un énfasis político a la agenda legislativa, es evidente, como lo fue este año la elección en 6 estados de la República. Eso sin duda es inevitable, es una circunstancia que hay que entender con normalidad democrática. Nosotros somos respetuosos del estado anímico en términos preelectorales. Procuramos, así lo tenemos que hacer en mi calidad de presidente del Senado de la República, procuramos, es nuestra obligación, hacer preservar los derechos inviolables de los legisladores para que se expresen en las sesiones que corresponden y que lo puedan hacer con plena libertad. Yo escucho todos los días al presidente de la República en la mañanera y escuché la postura que él tiene hoy. El presidente comenta el respaldo solidario al periodista y a los periodistas, a las y los periodistas, porque el cuidado de la seguridad debe de ser para todas y todos los mexicanos, y sin duda la noble tarea del periodismo debe de ser atendida, debe ser cuidada. Y en ese sentido el presidente argumentó en la mañana las razones por las cuales va a estar muy pendiente. Él ofreció estar muy pendiente de las investigaciones que está haciendo la Fiscalía correspondiente para que no se subjetivice un tema que sin duda es delicado y que sin duda queremos que se aclare. Así es que en esos términos es muy importante estar atentos a la preservación de la seguridad de todas y de todos los mexicanos. El tema de los bloques partidistas, bueno, pues es un derecho que tienen los partidos políticos de agruparse, de aliarse, de presentar durante las campañas candidaturas comunes, de presentar alianzas partidarias. Es parte de la normatividad electoral que permite este tipo de agrupaciones o agrupamientos entre diversos partidos políticos. Nosotros respetamos ese derecho que tienen las y los partidos políticos y las y los candidatos en su momento a promover las alianzas, las coaliciones y las candidaturas comunes. Alfredo comenta el tema de los perfiles de los consejeros. Nosotros deseamos que siempre estaremos muy pendientes de que se cumpla la ley. Somos en el Senado, digámoslo, escrupulosos con respecto a los procedimientos, con respecto al apego a la ley, al marco normativo. Durante este periodo que me ha tocado a mí presidir la Cámara de Senadores, hemos sido muy cuidadosos de cumplir con el reglamento y cumplir con la ley. Estaremos atentos a las propuestas que lleguen a los órganos legislativos y claro que deseamos que estos sean perfiles adecuados, que cumplan con la expectativa democrática que nos merecemos los mexicanos y en esa lógica estaremos atentos. Con respecto al tema de la diplomacia, el Senado de la República
le corresponde estar en plena comunicación con la Cancillería. Nosotros somos atentos, desde luego, sabemos que el Poder Ejecutivo tiene facultades, tiene funciones, nos hacen propuestas, nosotros las sometemos a consideración de las comisiones respectivas, las comisiones hacen los dictámenes que técnicamente corresponden, se turnan a la mesa los vota, y nosotros deseamos que la conducta de los diplomáticos sea con apego a la ley, con apego a la norma, con apego a la conducta y a el antecedente histórico que ha tenido México de respeto a la soberanía entre las naciones. Lo que se está viviendo en nuestro país hermano del sur, en Sudamérica, es un hecho inédito, sin duda, que implica mantener una conducta diplomática cuidadosa, de no intervención, y tan es así que el presidente de la República hoy comentó que a través de la Cancillería no habrá repercusión con respecto a la expulsión que hicieron de nuestros representantes de México. Lo más común cuando se da un conflicto de esta naturaleza es que los gobiernos en turno expulsan en el mismo sentido a los embajadores para dar una nota de equilibrio diplomático. Caso contrario en México, pese a que se expulsó a un diplomático mexicano, en el caso de México no habrá una repercusión de esa naturaleza, y eso sin duda es un mensaje de tolerancia, de respeto a este país de Sudamérica. Esos serían mis comentarios respecto a las dos preguntas que se me hicieron. Muchas gracias, presidente. Ahora tenemos preguntas vía remota de Alejandro Camacho. La primera nos dice: ¿cabe la posibilidad de que haya una sesión extraordinaria para el tema del INE en el Plan B? Y si así fuera, ¿cuál sería la fecha para la sesión extraordinaria? Segunda pregunta: ¿qué opina sobre el aumento del COVID y si se aplicará el quinto refuerzo a la población en general? Y por último, ante el crecimiento de la gripe aviar en Europa, ¿México ya está tomando medidas de precaución ante este mal? Y tenemos la siguiente pregunta de nuestra compañera Elizabeth Robles de El Canal del Congreso. Senador Armenta, buenas tardes. Acá de este lado. Hola. Acá. Hola, Elizabeth. Insistir un poco con este tema de Perú. Como ya lo ha comentado usted, en calidad de... Es una de las facultades de la Cámara Alta revisar precisamente la política exterior, y hasta el momento, desde el inicio del conflicto que acusa a Perú con el gobierno de México, no hemos visto un pronunciamiento por parte de la Cámara Alta. Y preguntarle si lo habrá, si ya habló con el senador Héctor Vasconcelos al respecto, si va a haber algún pronunciamiento desde la Cámara Alta sobre el actuar de la Cancillería mexicana, si ya habló con el canciller sobre esta encargada que se queda en la Embajada de Perú, Tatiana Ornelas, si ya les emitió alguna comunicación sobre qué va a suceder con la Embajada en Perú. Y preguntarle, senador, si desde su punto de vista, usted es un hombre de leyes, preguntarle si hubo o no hubo injerencia por parte del gobierno mexicano, que cabe decirlo, hoy el presidente lamentaba la actitud del gobierno de Perú, sí, pero también hace unos días el propio mandatario mexicano criticaba a la Constitución peruana. Entonces, preguntarle si desde su punto de vista el gobierno mexicano tuvo injerencia en la política del Perú. Gracias. Gracias Elizabeth, gracias Alejandro. El derecho humano al asilo está enmarcado en el derecho internacional, por lo tanto México otorga en esos términos, no solo en el caso de Perú, sino en cualquier caso que se requiera. No hay ningún tipo de injerencia cuando en el sistema de convencionalismo que México suscribe implica respetar este derecho internacional al asilo político. Así es que en esos términos se encuentra este estatus de la posición que tiene el gobierno de
la República. Voy a estar muy pendiente. El senador Héctor Vasconcelos es un diplomático de carrera, es un conocedor del derecho internacional y seguramente él, con prudencia, con la prudencia que lo caracteriza, está teniendo la vinculación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de ser prudente y cuidadoso sobre este conflicto que tenemos con nuestros hermanos de el Perú. Así es que voy a estar muy pendiente, te ofrezco hacerle una llamada en un rato más. Esta circunstancia que vivimos con Perú no la tenemos que escalar a nivel nacional, es un conflicto entre gobiernos, no entre naciones, y creo que lo fundamental es que se atienda en el marco del derecho internacional. Por lo tanto, dado que el diplomático presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, don Héctor Vasconcelos, es un experto en la materia, voy a estar muy pendientes con respecto a ese hecho. Y bueno, hay ya la semana pasada la Comisión de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento de prudencia ante la crisis que se vivía. El pronunciamiento solamente fue en términos de lamentar los hechos. Para entonces no se había dado esta circunstancia de la expulsión del embajador. Por lo tanto, estoy seguro que habrá un nuevo pronunciamiento. Por ello ofrezco buscar al presidente Héctor Vasconcelos. Nuestra Secretaría Técnica, la maestra Daniela, me va a poner en contacto con él más tarde y vamos a saber cuál es la postura de la comisión respectiva en este tema tan importante. Elizabeth. Alejandro, siempre hay la posibilidad de un periodo extraordinario. La ley lo contempla. La ley establece que durante el periodo de receso tenemos la facultad, sí, solo sí, 2/3 partes de las y los integrantes, legisladores, legisladoras de la comisión permanente lo aprueban, de un periodo extraordinario. Así es que estaremos atentos a que esto de darse como supuesto y que hubiera materia se hiciera. Esto en el marco me preguntan de la reforma electoral. ¿Cuál es el estatus de la reforma electoral? Las 2 minutas de la reforma electoral que modificaban leyes, 6 disposiciones, 5 existentes, una que se crea, tienen un estatus que implica como conclusión, 1, allanarse a las modificaciones, o 2, insistir en la versión que el Senado envió a diputados. Cualquiera de estas decisiones, según el reglamento, debe ser tomada por el Pleno de la Cámara de Senadores. Para este supuesto, o se lleve a cabo a partir del 1 de febrero o se convoca un periodo extraordinario. Así es que vamos a estar atentos a lo que las juntas de coordinación política, porque son órganos que articulan este tipo de decisiones, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, establece, y estas juntas de coordinación política que tienen comunicación con la Comisión Permanente nos hagan del conocimiento a través del diputado Santiago Krill. ¿Correcto? Muchas gracias, presidente. Tenemos el último bloque. La pregunta de Luis Méndez de Canal 11 nos dice: luego de que no se dio el nombramiento del embajador de México en Canadá, ¿no se corre algún tipo de riesgo ante la futura reunión de los presidentes AMLO, Biden y Trudeau? Y la última de Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano. Gracias, senador. ¿Qué tal hora por acá en San Lázaro? Preguntarte primero en torno a la reforma electoral. Ayer desayunaron con el presidente más de 300 legisladores para festejar esa reforma electoral que, según Ricardo Monreal, dice que está sub judice, es decir, todavía no se aprueba. Pero aquí lo importante es saber, por lo que él también nos dijo, que hubo duendes que ahí movieron, bajaron en la madrugada y volvieron a poner. ¿Quiénes son esos duendes que hicieron esas maldades? ¿Tienen nombre y apellido? Y si finalmente en febrero, cuando la discuten y la aprueban por la mayoría que tengan, si
en la Suprema Corte no se las van a echar para atrás porque también lleven asuntos de inconstitucionalidad que nos han dicho otros senadores. ¿Existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para los periodistas? Porque en el caso de Ciro Gómez Leiva, parece que la comisión no ha hecho ningún pronunciamiento y está para defender los derechos humanos de todos, no nada más los de Morena. Y el otro tema es el tema del cabotaje. ¿Esto no pone en riesgo la aviación mexicana? Es decir, inclusive no están mal asesorando al presidente y ustedes tengan temor de decirle algo y que les quite el manto de protección. Pues es que nadie le dice nada con cosas que están verdaderamente graves en nuestro país. Alguien de ustedes debe de tener esa tranquilidad para decírselo, que por ahí no va. Gracias, senador. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Liz. Liz nos pregunta del Canal 11. Luis, perdón, Luis Méndez, Luis. Pero la pregunta que nos hizo fue sobre la reunión del próximo lunes de AMLO, Trudeau y Biden. Ya. La designación del embajador. Correcto, si no corre riesgo, ¿verdad? Exactamente. De que si no corre riesgo. Sí, a ver, les comento. Esta reunión se tiene programada trilateral entre 7 o el 8, ¿no? Si no me corrijo. 10 y 11, bueno, es el 10 u 11. El siguiente periodo, la siguiente sesión de la Comisión Permanente será el día 5. Quiero informarles que hoy se integraron las comisiones. A la segunda comisión, que encabeza Relaciones Exteriores temáticamente hablando, ya se turnó el procedimiento. La senadora Beatriz Paredes, que es una diplomática de carrera, sabe la importancia que representa el que México cuente con el embajador de Canadá, de Finlandia, que son dos embajadores. Yo estoy seguro que convocará oportunamente para que el día 5 sea votado y esto permita que esa reunión trilateral tan importante pueda atenderse con la presencia de los mandatarios y de los embajadores de los 3 países. Así es que vamos a estar muy atentos a que esto suceda y a que se cubra con toda precisión el protocolo diplomático entre nuestras naciones. Eso ténganlo por seguro. Y ya. Ahora, con respecto a lo que comenta Ángel, me da gusto verte, Ángel, igual que a todas y a todos ustedes. Ángel Metropolitano de Félix, el gallo. Es Félix. ¿El Félix Gallo? Muy bien, Félix, gracias. Pero eres del Ángel. Así está. Bueno, yo también soy del Puebla y soy armenta, entonces no hay problema. Es muy importante lo que comentas, Félix, sobre el desayuno con el presidente. No solo hablamos, es más, debo decirles que ni siquiera hablamos de la reforma electoral. De lo que hablamos fue de los 4 años que hemos estado acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es contundente que el grupo parlamentario de Morena, en diputados y en senadores, y los aliados PTPs Morena Verde, hemos hecho un trabajo contundente en las reformas constitucionales. Hablamos de que es un esfuerzo colectivo, de que es un trabajo de todas y de todos. Hablamos de que, pues no se trata de que nos andemos poniendo medallitas o nos andemos arrebatando las medallitas entre diputados y senadores. Explicamos que somos un Congreso bicameral o bicameral, que significa que en ciertos momentos la Cámara de Origen es diputados y en otros momentos la Cámara de Origen es el Senado. Entonces, que se entienda que la producción legislativa es del Congreso de la Unión y que el reconocimiento que hizo el presidente, porque fue contundente, el reconocimiento del presidente fue a las y los legisladores por este acompañamiento durante prácticamente 4 años. Y
compartimos con el presidente este proceso reformador que tiene antecedentes en los 4 momentos históricos. El presidente comentó que después de la independencia se creó una constitución. Después de la reforma surgió una constitución. Durante la revolución surge una constitución, la del 17, vigente hasta nuestros días. Y él comentó en el agradecimiento a las y los legisladores que se pudo haber, era suficientemente justificable que a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 se pudo haber promovido un constituyente para la promulgación de una nueva constitución, porque estamos en la 4ª transformación histórica inédita. Pero el presidente comentó que era en virtud de que esto hubiera retrasado los procesos jurídicos de la transformación, de la 4ª transformación, optó, así lo dijo ayer, es de conocimiento público, optó por reformas constitucionales y fue describiendo las primeras reformas que se dieron para eliminar, por ejemplo, el artículo 28 constitucional que consolidaba en el viejo régimen la injusticia tributaria y que le otorgaba un poder inédito al presidente de la República para condonar impuestos a empresas transnacionales, impuestos a los bancos. Condonar impuestos a los bancos sin duda no hacía justicia tributaria a las y los mexicanos. Y elevar a rango constitucional el fraude electoral, el robo de hidrocarburos, la corrupción en un país que había sido prácticamente plagado de empresas fantasmas, de fideicomisos públicos, donde se acreditó la deuda pública más grande en la historia de nuestro país, en los estados y en los municipios. Bueno, pues el presidente hizo referencia a todo ese proceso de acompañamiento con la Guardia Nacional, con la reforma energética, con la reforma en materia educativa, con la reforma en materia de salud, con la transformación en términos de la vinculación con los órganos del poder público, la reforma en el poder judicial y desde luego la reforma en materia de austeridad republicana y otras tantas más reformas con las que hemos acompañado al presidente de la República. Entonces, por eso comento que la verdad es que ni siquiera se tocó el tema de la reforma electoral, que fue una modificación a leyes secundarias. Por cierto, en el uso de la palabra del secretario de Gobernación, hizo referencia a la petición que le hicimos hace más de 2 meses y medio, cuando le solicité en su visita al Senado de la República que, dado que habían pasado 2 años y los senadores no nos habíamos reunido con el presidente de la República, pues que nos invitara a comer unos tamales de chipilín. Y el secretario de Gobernación nos dijo en ese entonces que no podían invitarnos a comer tamales y chipilín con el presidente porque estaba en veda el chipilín, pero que probablemente nos invitarían tamales jarochos o tamales de hoja de maíz. Bueno, no hubo tamales, pero sí hubo el encuentro con el presidente de la República y fue un encuentro cordial, amigable, fraternal entre compañeros de partido y donde reiteramos nuestra disposición a seguir acompañando al presidente de la República en estos 2 años que faltan para la conclusión de su mandato. Lo mismo comenta Félix respecto a los duendes y a la tarea que pudiera tener la Suprema Corte de Justicia, que nosotros somos respetuosos. En el Senado somos respetuosos del trabajo de la colegisladora. Cuando la colegisladora hace modificaciones a las iniciativas, a las minutas que hacemos en el Senado, entendemos que es parte de la práctica legislativa. Cuando nosotros hacemos modificaciones a las minutas que nos envían diputados, también ellos entienden que es parte del enriquecimiento legislativo que tenemos que hacer las cámaras en el Senado y en la Cámara de Diputados. Así es que lo que la Suprema Corte de Justicia haga en el marco de sus competencias y facultades, respetamos. Podremos no estar de acuerdo, como
el salvoconducto que le dieron a los delincuentes de cuello blanco que eliminaron la prisión preventiva, en donde nosotros no estamos de acuerdo. Yo fui el que promovió esa iniciativa contra estos pillos que se disfrazan de políticos, se vuelven empresarios y utilizan facturas para acreditar actos inexistentes. Sin duda hubo un desvío de más de 4.5 billones de pesos durante los últimos sexenios y claro que creímos nosotros que era necesario la prisión preventiva contra los delincuentes de cuello blanco. Pero bueno, respetamos el punto de vista de la Suprema Corte, aunque no la compartimos. Lo pongo como ejemplo. Sobre este tema de los duendes, bueno, hay quienes ven los duendes y hay quienes no los ven, ¿no? Entonces es más un asunto de visión. Entonces a veces aparecen. Yo no he visto muchos duendes últimamente. Algunos aparecen en Puebla, pero no. No, pues es que no lo sé. Como no los veo, pues no lo sé, pero hay que estar muy atentos a ese hecho. Bien, perdón, presidente. Tenemos una última pregunta de Angélica Beltrán de Noticias México. Adelante, Angélica. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Senador, solamente preguntarle una precisión sobre su discurso ayer en el desayuno o comida, la reunión que tuvieron con el presidente. Su discurso fue ¿en qué sentido? El decir que no hay un proyecto en el Senado por encima de la 4T, ¿es en respaldo o no del senador Monreal? Todo lo que decimos en el Senado, en el ámbito de la mitología política, se lo quieren endosar a un hecho y creo que no es correcto. Yo soy una persona que piensa en las objetividades y procura alejarse de las subjetividades. ¿Qué significa esto? Cuando me refiero con el presidente a que ningún proyecto personal, por más legítimo que éste sea, no puede anteponerse al proyecto de la Cuarta Transformación, me refiero a que la Cuarta Transformación es un momento histórico, estelar, es un momento en donde no debemos detener los procesos legislativos que nos llevan a recuperar la soberanía energética. Debemos de recuperar el litio y transformarlo. Debemos de lograr consolidar las modificaciones de leyes para lograr la reforma energética que nos garantice la autosuficiencia en un tema tan importante. Debemos de consolidar a la Guardia Nacional porque es el enorme reto que tenemos para lograr la seguridad que todas y todos los mexicanos tenemos. A eso me refiero, a lo más profundo que significa consolidar la Cuarta Transformación. Y seguramente durante la etapa de la Cuarta Transformación y de la tercera, la segunda y la primera, hubo quienes se opusieron a estos movimientos transformadores de nuestro país. Yo no me referí a nadie en particular, me refería a que todos los legisladores y legisladoras tenemos una razón superior y esa razón superior se llama la patria. Por eso en el Senado de la República hay una leyenda que dice la patria es primero. Pero bueno, cuando uno dirige un mensaje como esos, pues ya algunos lo interpretan así. Voy a hacer una carta aclaratoria, si no ahora el senador Monreal se va a enojar conmigo. Pues no va dirigido a nadie. Es un sentido general. ¿Quién puede estar en contra de que nuestro país tenga autosuficiencia energética? Si todas las naciones están a favor de lograr garantizar la electricidad y los energéticos para sus países. ¿Quién puede estar en contra de luchar contra los problemas de salud que tenemos, la obesidad, la diabetes mellitus? ¿Quién puede estar en contra de la defensa de las mujeres sobre la criminalización o los efectos que implican los feminicidios? Es decir, hay temas centrales que en el país estamos luchando, pero mi mensaje no fue dirigido hacia él, más bien en un contexto donde estaba la jefa de gobierno, donde estaba el secretario de Gobernación, donde estaba el canciller, donde estaban los dirigentes de todos los partidos aliados al presidente. Yo veo el bosque
Y en ese bosque donde está el universo global, lo que transmití fue que cualquier aspiración, y ahí había muchos aspirantes, yo también soy aspirante, yo también aspiro en el 24, como aspiran muchos. Y el presidente ayer dijo, ya quedamos, ¿no? Que sea la democracia. Y dijo el presidente, ya les dije, no hay dedazo. Todavía hay algunos que sueñan con el dedazo. Ya no voy a hablar porque no va a decir que ahora me dirijo a alguien de la Cámara de Diputados, ¿no? Si yo hablo de no al dedazo, van a decir que se lo dirijo a algún diputado que está esperando la bendición divina, ¿no? No digo, por eso, es lo mismo, no me refiero a eso, pues, me refiero a que los que sueñan en el dedazo, ya les dijo el presidente, primo hermano, si estás esperando la línea, cómprate un asiento y siéntate. Primo hermano, si quieres ser candidato a senador, a gobernador, cómprate unos zapatos cómodos, por cierto, vean, cómprate unos zapatos cómodos y ponte a caminar, ¿no? Así dijo ayer el presidente, vamos a desterrar el dedazo. Pero es que algunos tienen problemas. Hay enfermedades o hay problemas que tú estás diciendo verde y lo ven como rojo, ¿no? Entonces, hay algunos políticos que interpretan ese mensaje del presidente como, no, espérate al dedazo, espérate a la imposición. Yo, como he sido electo siempre, quiero decirles, amigas y amigos, tengo 33 años de vida pública, fui el presidente municipal más joven de Puebla en 1993-96 por plebiscito, 9 de agosto de 1992, presidente municipal por plebiscito, diputado local por elección, diputado local por elección, primero suplente y luego propietario, diputado federal por elección, senador por elección con 1,5 millones de votos. Yo estoy acostumbrado a las votaciones, no estoy acostumbrado a los dedazos. Entonces yo sí ando con zapatos cómodos todo el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a presidente. ustedes. Muchas No gracias, es mensaje compañeros. para nadie, porque si no me salgo de una y me meto a otra. Si no, ya no me van a dejar entrar aquí a la Cámara de Diputados. De ninguna manera. Muchas gracias, compañeros.